El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a iniciar otra vez porque además este programa lo compartimos con KW Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Somos Hermanos y estamos felices de poder platicar de cerca con México Unido contra la Delincuencia. Es una organización de la cual escuchamos declaraciones todo el tiempo al pendiente de la dinámica social en México, focalizando su atención en el tema de la delincuencia, la violencia, la corrupción, la mafia organizada, y siempre tienen algo oportuno que decir, hacer una crítica y una propuesta, un señalamiento y una exigencia a las autoridades para que no haya impunidad en México, sino que haya verdaderamente justicia social y que haya honestidad. Entonces, México Unido contra la Delincuencia, que tiene una voz cantante en estos temas de gravedad, es una institución que vale la pena que nos pongamos a pensar de dónde nace, porque tiene que ver con la historia de México, tiene que ver con las últimas décadas de la historia de México. Surge de una necesidad, hay un consejo directivo, hay un montón de personas que trabajan ahí con especialidades diversas en temas de delincuencia, en temas de derecho, en temas de, todo esto de solución de conflictos, de criminalística, etcétera. Está con nosotros Rafael Ibarra Farfán, coordinador del área de enseñanza de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Rafael? Pues muy bien, muy agradecido por la invitación y con gusto de compartirles esta experiencia que tenemos en México Unido contra la Delincuencia, particularmente sobre el tema de cultura de la legalidad. Muy bien, platícanos la historia, muy brevemente aunque sea, pero si es necesario, porque ya que exista una organización así en una nación, es porque las autoridades se han cruzado de brazos y han dejado que la vida nos pase por encima. Así es. Mira, esta organización surge por ahí del año 98 formalmente, a raíz de un evento trágico que muchas familias padecen hoy por hoy, que es a la familia Ricaño de Nava, le secuestran a su hijo primogénito, Raúl, y tiempo después recuperan el cadáver. Entonces, a partir del secuestro y homicidio de Raúl, es que surge este grupo, primero de voluntarias y después como organización civil. ¿Quién secuestra y en qué contexto secuestran a Raúl? Quien secuestra a Raúl Nava es la banda del Mochaorejas, Daniel Arismendi. Recordemos que en aquel entonces, en la década de los 90, pasaron de secuestrar a los jefes de familia para secuestrar a los jóvenes, con la finalidad de que las bandas delictivas pudieran obtener el mayor recurso posible de ese acontecimiento. Pero en fin, y no solo eso, sino que además esta banda, particularmente la banda de Daniel Arismendi, conocido como el Mocha Orejas, tenía como práctica el mutilar a sus víctimas. Pero bueno, es esta banda, le sucede a doña Josefina, a don Raúl, secuestran a Raúl, pueden recuperar el cadáver. Y algo que te comentaba antes de iniciar el programa que quisiera compartir es, la mamá finalmente recupera el cadáver del muchacho, le da cristiana sepultura, y hay un evento que a mí y a la organización nos ha marcado mucho en la actividad que tenemos como México Unido contra la Delincuencia, que es ¿cuál? Ella decide ir a visitar a Daniel Arismendi y confrontar al victimario. Más o menos lo que se platica de esa entrevista es, doña José le pregunta a Daniel, ¿por qué mi hijo? Y lo que responde Daniel Arismendi es, era un reto y lo logré. Sin embargo, el hermano de Daniel Arismendi le responde a doña Josefina, perdóneme, jefecita, si yo hubiera tenido una madre como usted, seguramente yo no estaría aquí. Lo que responde doña José y lo que comparte doña José es, al final ella le dice a Daniel, primero, pues agradezco a Dios que Raúl haya sido mi hijo y no tú, pero se sale pensando en esta voz que le decía el hermano de Daniel, que si hubiera tenido una jefecita como usted, hoy no estaría aquí. Y a partir de ese acontecimiento que la conmociona, digamos, es necesitamos hacer algo. Ella era una mamá dedicada a su familia.
Y a partir de ese acontecimiento, y a partir de ese encuentro, y a partir, digamos, de cerrar ese círculo de confrontación con el victimario de su hijo, es que decide formar México Unido contra la Delincuencia. Ya este año cumplimos 18 años, en donde hemos podido ir trabajando en diferentes áreas. Iniciamos como una organización que atendía a víctimas, principalmente de secuestro. Hemos ido ampliando la atención psicológica y jurídica a otro tipo de víctimas, como es secuestro, homicidio, violación y trata de personas. Y no solo eso, sino que fuimos generando otro programa, que es el programa de exigencia y vinculación con autoridades, que tiene que ver con evaluar el desempeño de las autoridades que procuran y administran justicia en este país. Pero no solo eso, sino que además entendimos que si bien es importante el gritoneo y la exigencia pública, pues hay que también hacer propuesta, y la propuesta tiene que ver con procesos educativos que apunten hacia la prevención. Y así es como surge el programa de Cultura de la Legalidad, que fundamentalmente es un programa que tiene que ver con formación ciudadana para que la ciudadanía se apropie de sus derechos, los ejerza y pasemos del gritoneo a la propuesta. Excelente. Excelente, porque entonces es redondito, se cierra el círculo. Sí. Se cierra el círculo y tú eres el responsable de esta tercera área, que es la más recientemente creada. Digamos que sí es la más reciente en términos de cómo ha ido evolucionando México Unido contra la Delincuencia, pero digamos que Cultura de la Legalidad inicia en el 2006 y se ha ido, digamos, especializando en los sectores y en algunos temas. En el área de Cultura de la Legalidad habemos 3 coordinadores. Un coordinador del área escolar, que tiene que ver con la atención a educación básica y media superior con jóvenes, y también ahora ya con superior en universidades. Entonces tiene que ver con promover capacitaciones para docentes, para padres y madres de familia, para alumnos, en toda la parte del escolarizada. Toda la parte escolarizada. Luego, esa es una área de la área escolar. Hay otra área que también es muy importante, que tiene que ver con la promoción de cultura de la legalidad en las agencias del Ministerio Público. Y entonces ahí en esa área, con Ale Gasca, ella se ha enfocado a justo evaluar cuál es la calidad del servicio en las agencias del Ministerio Público. Y hay datos que a mí de pronto me suenan como muy interesantes, como uno, que me ha impactado desde el primer reporte que hicieron trimestral. ¿Por qué es que se inhibe la denuncia en las agencias del Ministerio Público? Porque un derecho ciudadano es que tú vas a levantar una denuncia y te tienen que dar una copia simple de tu denuncia. Se inhibe porque no hay tóner. No hay seguimiento. No hay tóner. No hay tóner, no hay para la impresora. No hay una impresora, alguien presupuestó una impresora, pero nadie presupuestó los consumibles. Y entonces, ¿cómo ejerce el derecho el ciudadano que pide su copia simple si no hay cómo hacerle una copia simple? Impresionante. O sea, hay cosas tan simples como esas que me han impactado. Sí, evidentemente hay todo un tema de infraestructura, calidad del servicio, etcétera. Pero hay cosas como esta que van detonando que el análisis para promover cultura de la legalidad sea mucho más eficiente. Y entonces la responsable de la cultura de la legalidad en los ministerios públicos va tomando nota de esas deficiencias, hace denuncias, hace propuestas. Sí. De hecho se hace la evaluación, hay un monitor en cada agencia del Ministerio Público. Bueno, ese programa terminó en diciembre del año pasado en el Distrito Federal. Vamos a un corte. Ok, te sigo platicando en el siguiente corte. Gracias. Volvemos.
Continuamos y nos quedamos contigo, Rafael, en la tercera parte. Ya entendimos la primera parte de esta área a la que tú perteneces, sí, que es el área de la cultura de la legalidad. Hay un sector que se dedica a todos los colegios, escuelas y universidades para hablar del tema con deseos de prevenir. Sí. Luego está los ministerios públicos, sí, así ¿no? es. Qué importante, porque sí, además al educarlos a ellos van detectando deficiencias en cuanto a la infraestructura, la tecnología, que les impide trabajar como ellos querrían. Quizás porque no puedo pensar que todos los ministerios públicos se niegan a trabajar correctamente. Han de entrar con mucha pasión, con principios éticos y con deseo de ayudar a la población, pero no cuentan con los elementos, y para eso está Alejandra, ¿qué? Alejandra Gasca. Alejandra Gasca, responsable de esa área. Así es. Octavio Arroyo es quien es el coordinador del área de escolar y también lleva la parte de redes sociales. Por ustedes, si nos quieren ahí tuitear y buscar en Facebook, estamos en Twitter, es @MUCD. Están en pantalla, sí. O Facebook es igual MUCD. Muy bien. Ahí nos pueden encontrar. ¿Y la tercera área? La tercera área de cultura de la legalidad, gracias Tere, tiene que ver con es ya propiamente mi coordinación, que es la coordinación de enseñanza, que lo que hacemos es promover cultura de la legalidad en todos los sectores sociales. Nos metemos con empresas, nos metemos con servicio público, nos metemos con otras organizaciones de la sociedad civil y también nos metemos con los centros de autoridad moral. Ahí lo que hacemos... Bueno, ¿a qué le llamas centros de autoridad moral? Le llamamos centros de autoridad moral a aquellas organizaciones o incluso personas que por su coherencia de vida son capaces de generar acciones pro cultura de la legalidad en las distintas localidades. Evidentemente siempre hay un referente hacia las iglesias que deberán de ser o son la voz en ese sentido de la cuestión social desde el punto de vista moral, pero también hay muchas personas que hay en la comunidad que son el referente, porque es Tere la que vive en la esquina, quien siempre saca la cara por la cuadra, por el barrio y nos congrega y vamos y le exigimos a las autoridades, ¿no? Representantes Entonces, morales en ese representantes caso. morales y por supuesto siempre el referente a las iglesias. En las tres coordinaciones, quisiera cerrar esta idea, en las tres coordinaciones lo que buscamos es, si bien sí incentivar el ejercicio ciudadano, también el ejercicio ciudadano tiene que ver con la vinculación con las autoridades. Es decir, necesitamos pasar del gritoneo, del ellos son los responsables, a nosotros somos corresponsables en las situaciones que pasan en el país, desde las diferentes trincheras de esa situación. O sea, hablar, por ejemplo, de corrupción, que es un tema que en mi coordinación manejamos en el sector empresarial. O sea, todo el mundo nos quejamos de la corrupción, bien, pero queremos ser jueces y parte. Nos decimos que los corruptos son las autoridades gubernamentales. Muy bien, ¿y cómo nos va en el sector empresarial? O sea, hay alguien que da y hay alguien que recibe, ¿no? Y no solo eso, sino que además en términos de números, siempre se estima que hay un 30% que se invierte en el sector empresarial para el tema de seguridad. Y de este 30% hay un 10% que va exclusivamente para dádivas. Pero cuando vemos experiencias, yo te voy a dar un dato, cuando vemos experiencias de promoción de cultura de la legalidad en el sector empresarial, te vas de espaldas. Por ejemplo, trabajamos el año pasado, y esto lo puedo decir porque nos dieron autorización para decirlo. El año pasado estuvimos trabajando, desde el año antepasado, digamos 2013, trabajamos con PepsiCo en un proyecto pro cultura de la legalidad. PepsiCo ya lo implementó en Valle de México. En Valle de México, en el primer semestre de 2014, bajó el robo en 34%. ¿Cómo lo hizo? Fortaleciendo el tema de cultura de la legalidad a partir del ejercicio de la ciudadanía. O sea, queremos que el país cambie, cambiemos. Queremos que la empresa produzca, vamos a involucrarnos en el comportamiento ético a partir del código de conducta que la empresa nos ofrece. ¿Por qué? Porque además es mi trabajo y si no lo cuido no tengo trabajo. A partir del fortalecimiento de las buenas prácticas y de los códigos de conducta, 34% menos de robo. Entonces, cuando tú haces ¿Dentro de la empresa te refieres? Claro, dentro de la empresa en la zona Valle de México, que además Valle de México
digamos, la región más conflictiva al respecto. Entonces es 34% menos de robo. ¿Cuáles son los argumentos que más conmueven a los trabajadores cuando se les pretende educar en el tema de la honorabilidad, de la honestidad, de no al robo, no al abuso de confianza? Fíjate que en el proceso que nosotros implementamos de formación, detectamos que es cuando le tocamos a la familia, al trabajador, cuando responde. Es decir, tu hijo o tu hija te ve a ti y tú eres su modelo. Seas el tipo de familia que seas. Eres un trabajador y te ven. Quieres que eso se reproduzca. Y entonces a partir de eso, como empezamos pensando en ser ciudadanos, no en ser trabajadores, sino en ser ciudadanos de este país. Entonces, ¿te gustaría a ti que el crimen organizado, después de que financias a partir de la piratería, secuestrara a tu hija? O cada vez que compras una película pirata, al final ese dinero no va a Hacienda ni a impuestos, va a crimen organizado. ¿Te gustaría? Y entonces... Y respecto de la fenomenología del delito, ¿sí? que cada vez que se comete un delito menor, se le pierde el miedo, digamos, a cometer delitos y crece como una bola de nieve la mala conducta. Sí, incluso nosotros ocupamos mucho en los diferentes sectores esta teoría de las ventanas rotas, como una teoría también que nos ayuda a prevenir el delito, ¿no? Esta idea de que si en un edificio, bueno, ya lo tradujimos así, ¿no? Si en un edificio hay un cristal, una ventana con un cristal roto y nadie la repara, con el paso del tiempo van a romper todos los cristales. Y no solo eso, sino que además ese espacio va a ser un espacio propicio para que se cometan delitos. De tal manera que si no hacemos nada ahí, en donde está, digamos, la parte más sensible y fácil del proceso, después atender un problema de delincuencia como el que estamos viviendo hoy en día va a ser muy difícil. Entonces, cuando le hacemos entender a las personas o cuando les compartimos a las personas estos principios, te lo cachan rapidísimo, porque no quieren reproducir una cultura de ilegalidad y no quieren que sus hijos sean delincuentes. Para eso trabajan. La cosa es hacerles conciencia sobre que los actos que ellos cometen en términos de ilegalidad perjudican no solo a su persona, sino a los que conviven de manera cotidiana con ellos. Entonces, estos cursos y dinámicas, talleres en empresas son para los trabajadores y también los directivos. Así es. Ahora, cuando se trata de educar a las iglesias para que ellos sepan prevenir el delito en la comunidad a la que sirven. Mira, ahí es un tema muy interesante, ya cerrando en la parte de empresas, me meto directamente al tema de centros de autoridad moral. El año pasado publicaron una encuesta que se llama encuesta sobre práctica y cultura religiosa. La reducen citándola como la encuesta Creer en México. Ajá, la de INDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Vamos a un corte. Ok, y te platico ya con lo de centros de autoridad moral. Gracias. Muy bien, volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Rafael, entonces la otra parte, la ultimísima parte y que me parece súper importante porque todos los ciudadanos nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que en pueblos que por tradición había mucha fe, Sí. de pronto se les fue de las manos a los curas, a los pastores, porque estoy pensando en todas las denominaciones cristianas, y resulta que ahora ahí hay delincuencia, se matan unos con otros, han abierto las puertas al crimen organizado, a la mafia organizada, al narcotráfico, ¿no? Y dices, ¿dónde están los pastores? Sí. ¿No? Entonces, ustedes están con ellos trabajando. Sí, también. fíjate que tuvimos la fortuna desde el 2012 empezar a trabajar con iglesias en general, católica, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones. Tocamos todas las puertas. Y, bautistas, evangélicos, testigos de Jehová, tocamos todas las puertas posibles. Ajá. Y en realidad los únicos que nos han, digamos, acompañado o comprado la idea es la Iglesia Católica y además de menos a más, ¿no? En 2012 empezamos así, igual con talleres, era así como que una asociación civil, laica, partidista, sin fines de lucro, que viene a ser aquí a un sector que no le correspondería. Apartidista, dijiste. Apartidista, sí. Okay, sí, sonó partidista, no, pero te entendía apartidista, sí. No. Muy bien. Pero y entonces iban pian y de repente aparece la encuesta de Indosoc, donde se pone en evidencia que no hay síntoma de fe. No solo síntoma de fe, sino que además esta encuesta la hicieron personas asociadas a la Iglesia Católica, como es el Indosoc, como lo citabas. Entonces, un dato interesante que es a partir del cual empezamos a robustecer la promoción de cultura de la legalidad en las iglesias, particularmente en la católica, es que la encuesta dice que hoy por hoy en México hay como el 86% de personas que creen en algo. De ese 86% de las personas que creen en algo, el 92% son católicos. Y de ese 92% de los que se dicen, o los que nos decimos católicos, o los que se dicen católicos, solo el 5% trabaja en agrupaciones, con los temas que tú quieras, varios. Ahí se incluyen, por supuesto, los grupos parroquiales, pero solo el 5% del 92% de la Iglesia Católica. Síntoma social de cumplir una misión, porque el que es cristiano está asumido en el cuerpo místico de Cristo y se supone que tiene una misión clara de servicio. Y solo el 5% da muestras de esto. Así es. Ahora, evidentemente nosotros no evangelizamos, ¿no? Si nosotros vamos y proponemos promoción de cultura de la legalidad, porque creemos que es necesario que las iglesias también ayuden a promover capital social. Entonces, bueno, un dato importante es 5%, pero de este 5%, digamos el 70%, o sea, digamos, tres de estas 5 personas realmente son las que operan en los grupos. Porque el otro 30%, o estas otras 2 personas de estas 5, aportan dinero. Y no solo eso, sino que además cuando les preguntan, oigan, ¿y cuáles son los temas que deberán de abordar? Solo el 4% considera que deberán de abordar el tema de la seguridad y, por supuesto, de la violencia. Entonces, primero, la encuesta nos ayuda a potencializar. Segundo, el año pasado ya hay una postura, digamos, de la Conferencia del Episcopado Mexicano al respecto de la violencia que se vive en este país. Pero esto es gracias a la asesoría que ustedes han dado. No, digamos que hemos coincidido. O sea, decir que gracias a México Unido los obispos han entendido, no. Hemos coincidido en las temáticas y a partir de esta coincidencia hemos podido potencializar los proyectos y las propuestas. Nada más cito esta parte, es un discurso que se titula Basta ya, no lo cito textual, simplemente tiene que ver con esta postura del episcopado mexicano, con decir, todos somos corresponsables de la violencia y de la inseguridad que vivimos en este país. También nosotros, Iglesia, somos responsables porque hemos dejado de hacer lo que deberíamos de hacer. A partir de eso es que hemos podido trabajar, a partir de ese discurso es que hemos podido potencializar el trabajo en 9 estados. Particularmente voy a citar el caso del estado de Michoacán, el estado de Nuevo León y lo que hicimos en el estado de Puebla. Brevemente, ¿qué quisimos hacer?
ir a las iglesias y decirles, necesitamos promover cultura de la legalidad a partir de la apropiación del espacio público. ¿Por qué? Porque lo que sucede fuera del templo también es responsabilidad de los que celebran la fe dentro del templo. Y sucedían cosas muy interesantes o muy feas. En el caso de Michoacán, fuera del templo del Señor del Perdón, es la zona metropolitana del municipio de Morelia, que colinda con el municipio de Charo. Anunciaron que se iban a morir 50 jóvenes en ese parque que está frente al templo y después los ejecutaron. Otro parque que está atrás del templo, en la comunidad de San Antonio Abad, es un parque que está vacío porque la comunidad se dedica al narcomenudeo y la gente no sale. ¿Qué se hizo ahí en Michoacán? Se hizo un proyecto de capacitación de cultura de la legalidad, formación ciudadana, y los chicos y chicas que trabajan allá en Morelia decidieron hacer un modelo de la Feria por la Paz y la Seguridad. Que no explico a profundidad, lo único que cito es que es un modelo como la feria tradicional, pero con valores asociados a la paz y a la seguridad en el marco de una cultura de la legalidad. Hermoso, invadiendo el espacio público. Ocupando el espacio público. Iluminándolo, embelleciéndolo, purificándolo, es como hacer una limpia, ¿no? Digamos que si sí, dijéramos de desde simbólica, la cultura indígena. O sea, claro, llegó la gente buena a ocupar esos Así es. espacios y su sola presencia es bendición y purifica y como que ahuyenta Así el es. mal, ¿no? Entonces, de manera simbólica, como tú bien Sí. citas, de manera simbólica se apropian. Y no solo eso, sino que empiezan a realizar actividades asociadas a su naturaleza de la iglesia en ese espacio público. Entonces, ya de suyo, eso nos ayuda a recuperar y apropiarnos del espacio público. Y ya la percepción social respecto de ese espacio público es distinta, está renovada, ya se le ve Así como es. un buen lugar para ir a caminar, Así pasear, es. etc. Y entonces tiene sentido el trabajo de los centros de autoridad moral. Segundo caso, rápido, el caso de Nuevo León, es un grupo de personas que fueron capacitadas en cultura de la legalidad, pensaron, ¿qué puedo hacer yo desde los centros de autoridad moral? Promover el tema. Formaron un grupo que se llama Católicos por la Legalidad y entonces van como peregrinos, a través de conferencias, talleres, entrevistas de radio, poniendo el tema de la no corrupción. Hay un discurso de Francisco, ahora en Nápoles, hace como 3 semanas, la corrupción apesta, los corruptos apestan, y los cristianos corruptos no son cristianos y también apestan. Entonces, este tipo de discurso que viene desde quien lidera este centro de autoridad moral, pues por supuesto que cae en cascada y va en desbandada a todos aquellos que no le han entrado, ¿no? Entonces, en el caso de Católicos por la Legalidad, se han abocado a difundir la necesidad de basta la corrupción, sí a la legalidad, y a concientizar digamos, a los otros grupos que forman parte de la comunidad católica en Nuevo León. Qué bonito. Y por último, cierro rápido, que fue el primer proyecto que realizamos fue en Puebla. En Puebla me enterneció mucho porque primero, la población, un 90% eran adultos y adultos mayores. Había un 10% de jóvenes asociados a los proyectos de cultura de la legalidad. ¿Qué hicieron? En la fiesta patronal de San Juan Bautista, hicieron una callejoneada. Mantas para decir, a favor de la cultura de la legalidad, queremos un municipio limpio, queremos un municipio seguro, pero salieron a las calles. Y los ancianos con sus sillas de ruedas y no solo eso, bastones. sino consiguieron financiamiento de las pequeñas unidades de negocio, la tiendita, la papelería, etcétera, para poder tener sus recursos para hacer la difusión que hicieron en la famosa callejoneada en Puebla. Excelente. Y estos son tres modelos de lo que has Así hecho es. en total 8 estados de la República Mexicana. Vamos a trabajar en Cuernavaca, bueno, Morelos, queremos empezar en Cuernavaca, y finalmente que estamos tratando de trabajar en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec. Bueno, pues nos quedamos con ganas de seguir platicando contigo. Ojalá se puedan meter a la página de internet, es www.culturadelalegalidad.org.mx. Ahí pueden encontrar información de las 3 coordinaciones, materiales, insumos, etcétera. Excelente. Rafael Ibarra Farfán, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias a ustedes, Tere. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.